voy a dedicarme a conversar un poco sobre el proceso de validación de firmas de cara al referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Primero que todo, valdría la pena decir que el proceso de validación de firmas es un acto absurdo desde todo punto de vista, en el cual una persona que ha afirmado que desea convocar un referéndum para revocar a un funcionario deba ir a poner las huellas de 4 dedos para refrendar el hecho de que ya firmó. Suena hasta enredado. Tal vez en otros países donde se ejerza la democracia realmente y no el parapeto de democracia que disfraza la dictadura venezolana, esto sea muy difícil de entender. Pero lo cierto es que los venezolanos tenemos que ir a ratificar que sí firmamos a favor de la convocatoria del referéndum. Bueno, ese proceso se iba a dar entre el día lunes de esta semana y el día viernes de esta semana, del 20 al 24 de junio del 2016. Luego de 2 días de intentarlo, yo ayer pude firmar, no en el municipio donde vivo, tuve que trasladarme a otro municipio, puesto que el Consejo Nacional Electoral ubicó de manera malintencionada las máquinas de captar huellas en distintas partes de los estados, sobre todo lejos de donde estaba la mayor parte de la población firmante y votante. Luego de amenazas por parte de altos funcionarios del gobierno, luego de haber eliminado más de 600.000 firmas, disque, porque eran firmas truculentas, ya bueno, finalmente se dio el proceso, o se dio inicio al proceso de validación, y nos dimos cuenta que bueno, obviamente era un proceso que transitaba lento, porque por ejemplo en el estado donde yo vivo, que es el estado de Aragua, había 2 mesas por centro o 2 máquinas por centro, y estas máquinas no daban abasto para la cantidad de gente que estaba revalidando su firma. Yo me dirigí a Ocumare de la Costa, un pueblo a más o menos 40 minutos de la ciudad de Maracay, por una carretera que va a través de una montaña. Al llegar al inicio de esa carretera, en la primera traba era que la Guardia Nacional Bolivariana había detenido el tráfico, y que porque había árboles en la vía. Luego de una discusión de que la gente plenara masivamente el lugar donde se había trancado, luego de arengas, de consignas, de gritos, de impases entre la Guardia Nacional y los ciudadanos, se logró pasar en más o menos 1 hora y media de retraso. Después llegamos al sitio y nos dimos cuenta que habían sido talados árboles centenarios, árboles que soportan las inclemencias del clima diariamente, y esos árboles habían sido derribados durante la noche para impedir el paso. Eso no solamente pasó en la vía de Ocumare de la Costa, en el estado de Aragua, pasó en varios lugares, en el municipio Libertador, pasó en el municipio Lamas. Además de eso, un país en el que nos venimos quejando de que las carreteras están ahuecadas y agrietadas, y donde el pavimento no sirve, y donde los carros se dañan, y donde hay accidentes de tránsito. Ayer las autoridades decidieron en las vías de acceso a los centros de validación poner cuadrillas para asfaltar el pavimento. Eso de verdad resulta también extraño. Además de eso, en la vía, los centros de validación, habían alcabalas y retenes de la policía y la Guardia Nacional, quitándole la cédula a la gente, reteniendo los autobuses, reteniendo los carros, y haciendo que la gente caminara, haciendo que la gente se trasladara de otras maneras para llegar. Lo malo para el gobierno es que esto les funcionó en contra. Lejos de amedrentar a la gente, lejos de desmovilizar el ánimo de la población,
lo que se incrementó fue la acción cívica y la voluntad de ir a validar las firmas. Vimos y vemos en diferentes imágenes cómo la gente cruzó ríos, la gente atravesó barricadas, la gente se fue caminando y llegó a los sitios donde le tocaba validar, donde además había un aletargamiento del sistema, estaban retrasando el proceso, empezaban tarde, amedrentaban a la gente en las colas, todo por el miedo que tiene el gobierno de que esto cambie, por el miedo que tiene la gente que está en el gobierno de dejar de mandar. Y todos sabemos por qué ellos no quieren ni pueden dejar de mandar. Porque están sucios, porque han matado gente, porque han violado derechos humanos, porque son corruptos, porque se han enriquecido y porque saben que fuera de la inmunidad que les da controlar el Estado, son vulnerables a ser enjuiciados y a ser llevados hacia una justicia real y no las que ellos han montado. Yo me dirigí a ese centro de validación de firmas con una cantidad de personas de la universidad donde trabajo, una cantidad de personas que cada vez nos enorgullecen más porque nos estamos sumando a las actividades de protesta y las actividades de reclamo y a esta vía democrática para sacar el gobierno, que es la vía del referéndum revocatorio. Muchísimas gracias y bueno, debemos seguir en la lucha porque ya sabemos que a este gobierno fascista, a este gobierno fascineroso, a este gobierno ladrón, a este gobierno represor, le queda poco, le queda muy poco. La voluntad del pueblo se lo exige. Si Nicolás Maduro tuviese un poco de decencia, ya hubiese renunciado. Al ver a la gente en la calle clamando por comida, muriendo de hambre, muriendo de mengua en los hospitales, ya hubiesen renunciado. Sabemos que no lo van a hacer y lo único que podemos democráticamente intentar es el referéndum. Así que bueno, a validar y a seguir en la lucha.